tal? Video tutorial número 9 del curso de Visual C# 2012, en el que seguimos con los condicionales. Terminábamos el anterior diciendo que empezaríamos con una práctica sobre el uso de declaraciones if. Pues vamos allá. Aquí tenemos la estructura de un proyecto de C# usando Windows Presentation Foundation. Vamos a empezar por probar la aplicación tal como se encuentra ahora. Vamos a Debug, Start Debugging. Y vemos cómo es que se abre la aplicación, en la que aparecen dos fechas que son la misma, pero que podemos modificar desde estos deslizadores, como podemos ver aquí. Bueno, lo que quería ahora era volver a poner que esté igual. Y ahora aquí, al pulsar en comparar, vemos cómo aparece una comparación entre las dos fechas. Aquí tenemos un resultado de comparación, pero vemos que para nada es cierto, ya que en este caso son las dos fechas exactamente la misma, y aquí la comparación de igualdad devuelve false. Con nosotros también devuelve resultados que no tienen por qué ser correctos, porque es justo esta la parte que vamos a desarrollar ahora en el código. Lo otro ya está desarrollado para centrarnos ahora en el tema concreto que nos interesa en este video tutorial para empezar, que es trabajar con el condicional if, como dijimos. Vamos a cerrar la aplicación y aquí estamos en el archivo main_window_xaml.cs y vamos a buscar el método clave, que es el método compareClick, que aquí podemos ver. Este método se ejecuta cuando un usuario pulsa en el botón comparar en el formulario. Las variables primero y segundo contienen valores de fechas, están poblados con los datos que se muestran en los controles del formulario que vimos también hace un momento. El tipo de dato es un tipo de dato datetime, que es un tipo de dato más en C#, como lo es int o float. La diferencia es que datetime contiene subelementos que nos habilitan para acceder a trozos individuales de una fecha. Podemos acceder al año, al mes o al día o a las horas. Este método compareClick pasa los dos valores datetime al método dayCompare, que es el que aquí podemos ver. Y el objetivo de este método es comparar las fechas y devolver tres posibles valores: el integer 0 si son iguales, -1 si la primera fecha es menor que la segunda y +1 si la primera fecha es mayor que la segunda. Examinaremos más en detalle este método en un momento. Y este método show es el encargado de mostrar los resultados de la comparación en la caja que aparece en la parte inferior del formulario que veíamos antes. Pero ahora nos fijamos en el método dayCompare, que está aquí abajo. Y observa cómo es un método que de momento está sin desarrollar, porque se le pase lo que se le pase siempre va a devolver 42, de ahí el resultado que veíamos antes. Vamos por tanto a modificar este código e incluir aquí la lógica para que se lleve a cabo la comparación de modo correcto. Y empezamos añadiendo esta declaración. En estos condicionales lo que hacemos es comparar el año. Si el lado izquierdo year es menor que el lado derecho year, significa que es un año anterior, por eso ponemos -1, es algún año anterior. Si el lado izquierdo year es mayor que el lado derecho year, significa que es un año posterior, más tardío, y por tanto hacemos 1. Si ninguno de los dos es cierto, entonces tiene que ser que a la fuerza que el lado izquierdo year y el lado derecho year sean iguales, que sea el mismo año. Si es así, entonces lo que tendremos que hacer es comparar los meses. Por tanto, seguimos con la sucesión de else if,
en este caso para los meses, con una lógica que ya no tiene que explicar nada, porque hacemos exactamente lo mismo. Una vez que los años sean iguales, comparamos. Si el mes del lado izquierdo es menor que el del lado derecho, pues claramente es antes, por lo tanto -1. Si es mayor, pues es después, por lo tanto +1. Si ninguno de los dos es cierto, de nuevo los meses también es igual, y por lo tanto tenemos que pasar a comparar los días. Y ahora seguimos con la sucesión para los días. Como vemos, la mecánica sigue siendo exactamente la misma. La diferencia es que ahora, al ser lo último, incluimos aquí un else. Si el resultado igual a 0, si ninguno de los otros es cierto, aquí de nuevo sería que el día es mayor en el lado izquierdo, por lo tanto una fecha, menor en el lado izquierdo, por lo tanto una fecha anterior, aquí mayor, una fecha posterior. Si de nuevo los días tampoco ninguna de las dos, quiere decir que son iguales, por lo tanto en el else sería cuando, después de haberlo comprobado, tanto el año como el mes como el día es el mismo, por lo tanto es cuando lo hacemos igual a 0. Así que de este modo ya tenemos comprobado la comparación en todos los casos entre los dos lados, y devolvemos con return el resultado. Ahora sí, con este ejemplo concreto del uso de if, del condicional if, vemos como si tiene que funcionar en nuestra aplicación. Así que guardamos y vamos a volver a ejecutar la aplicación. Aquí la tenemos. Ahora las fechas son exactamente la misma, como estamos viendo. Pulsamos en comparar y observa como ahora nos devuelve que la fecha primera igual a la fecha segunda, que es verdadero, y la fecha primera menor o igual que la segunda, también verdadero, y la fecha primera mayor o igual que la segunda, también verdadero. Los tres casos en que puede ser verdadero es correcto. Si modificamos y vamos a hacer, por ejemplo, que primero sea menor, ahora devuelven igual que es false, y vemos que nos devuelve true en menor y en menor o igual. Lo mismo si hacemos al contrario y lo ponemos en mayor, vemos como ahora sí la lógica condicional de if está funcionando perfectamente. Antes de seguir, decir que estamos en un curso, que estamos por tanto aprendiendo, porque en una aplicación del mundo real no utilizaríamos el código tal como lo vimos ahora, porque estamos hablando de un tipo de dato, datetime, que es fecha y hora. Hemos tenido solo en cuenta la fecha, no tuvimos en cuenta ni la hora, ni el minuto, ni el segundo. Se podría hacer siguiendo con el if else y terminando con el else, pero se hace un código demasiado largo. Y otra cosa que también es importante cuando estamos aprendiendo, pensar que para la inmensa mayoría de este tipo de funcionalidades que vamos a usar ya existen métodos preconstruidos. Es el caso que estamos viendo aquí. Aquí tienes la documentación de C# en MSDN. Como en todos los cursos que hago, siempre insisto muchísimo en que hay que usarla. No hay ningún programador veterano en un lenguaje que no tenga la documentación de ese lenguaje como si fueran las cartas de, no voy a decir de su novia, pero bueno, desde luego que tiene que estar constantemente acudiendo a él. Y aquí tenemos ese método dentro de datetime, el método compare, que justo hace eso, compara, y funciona de un modo muy similar a como estábamos diciendo ahora. Devuelve 0 mayor que 0, 1, 0 o -1, dependiendo si es menor, igual o mayor. Pero en este caso ya lo tenemos preconstruido y simplemente sería usarlo en nuestro código. Veamos ahora otro tipo de declaraciones condicionales, las que se denominan las declaraciones switch. Cuando estamos escribiendo una declaración en cascada if, todas las declaraciones if se ven similares porque todas evalúan una expresión idéntica. La única diferencia es que cada declaración if compara el resultado con un valor diferente. Por ejemplo, aquí tenemos el bloque de código que ya utilizábamos en el anterior vídeo tutorial, una declaración if que examina el valor de la variable día y determina qué día de la semana es. En estas situaciones podemos reescribir
en muchas ocasiones las declaraciones en cascada if y convertirlo en una declaración switch para hacer que el programa sea más eficiente y más legible. Veamos para empezar cómo es la sintaxis de una declaración switch. Aquí podemos ver una estructura genérica. Switch, case, break y default son palabras clave. La expresión de control, que tiene que estar encerrada entre paréntesis, será evaluada una vez. Y el control luego va a saltar al bloque de código que se identifique por la expresión constante cuyo valor sea igual al de la expresión de control. Este identificador de expresión constante también se le conoce a veces como la etiqueta case. En este ejemplo ponemos dos case, pero puede ser el número de case necesario. Y lo que va haciendo entonces es comparando esta expresión constante con la expresión de control. Cuando encuentra con una que coincide es cuando se lleva a cabo la ejecución de las declaraciones que contenga y termina siempre con un break, que significa el final del switch. El break, por tanto, sale de la declaración switch y se ejecutará la línea que haya después de las llaves de cierre de switch. Si ninguna de las expresiones constante coincide con la expresión de control, entonces lo que se ejecuta es default, que es opcional, no es obligatorio. En caso de que no exista default y ninguna de las expresiones constantes coincida con la expresión de control, simplemente lo que hace switch es ejecutar la primera línea después de terminar de ejecutarse el condicional switch. Si tenemos esto claro, ya podemos llevar a cabo la reconversión de la expresión if en cascada que veíamos en un momento en una expresión switch, que sería tal como aquí aparece. Aquí tendríamos que seguir con el resto de los días de la semana. Las declaraciones switch, por tanto, pueden ser muy útiles, pero desafortunadamente no podemos usarlas siempre. Para poder escribir una declaración switch tiene que cumplir una serie de reglas que resumimos. Podemos usar switch solo en cierto tipo de datos, por ejemplo con los integer, con los char o con los string, pero con otros tipos como pueden ser los float o double no podemos usarlo, tenemos que usar declaraciones if. Además, las etiquetas del case tienen que tener siempre expresiones constantes. Por ejemplo, para un integer, 42, para un string, 42 entre comillas. Si tenemos que calcular los valores de la etiqueta case en tiempo de ejecución, tenemos también que usar una declaración if. En tercer lugar, las etiquetas case deben ser expresiones únicas, es decir, que no puede haber dos etiquetas case que tengan el mismo valor. De todos modos, sí podemos especificar que se ejecuten las mismas declaraciones para más de un valor, proveyendo una lista de etiquetas case. Pero para que esto funcione, no puede haber entre esa definición de case ningún tipo de declaración, ningún tipo de código que se ejecute. Lo podemos ver más claro en este ejemplo de código. En esta primera parte que vemos aquí, case corazones y case diamantes, se le aplica a los dos una declaración color rojo y esto funcionará bien. Así que por lo tanto aquí se produciría el break. Sin embargo, si lo hacemos de este modo, case copas y ponemos después color negro y después case espadas color negro y después el break, esto daría un error porque va código entre las etiquetas. Decir también que aunque lo más común con el uso de switch es un break para salir del condicional, también se puede utilizar, como hacíamos con otros métodos, return, e incluso se puede también utilizar throw para que devuelva algún tipo de excepción. Hablaremos muy pronto en el curso de la gestión del manejo de las excepciones.
Veamos en un nuevo ejercicio práctico cómo completar un programa que lee los caracteres que contiene un string y mapea cada carácter a su representación XML, porque cuando se trabaja con XML hay algunos caracteres, como puede ser el símbolo de mayor que o menor que se utilizan, tienen una función, algo parecido a lo de las palabras clave dentro de XML. Si queremos pasarlo como carácter dentro de un string, tenemos que indicar su conversión, así que vamos a ver cómo podemos utilizar switch para llevar a cabo esas conversiones. Empezamos de nuevo con la estructura de un proyecto Windows Presentation Foundation para centrarnos en lo que nos interesa. Tenemos aquí un formulario, vamos a probar tal como está de momento la aplicación. Aquí la tenemos y con dos campos. Si escribimos algo en el campo de arriba, por ejemplo algo como lo que aquí podemos ver, y pulsamos en copiar, lo único que hace, como vemos, es copiar literalmente verbatim el texto que está en la caja de arriba aparece en la de abajo sin más. Vamos al código subyacente en main window YAML CS y vamos a buscar el método copy_one. Este método lo que hace es copiar los caracteres que se escriban en la caja superior como su parámetro de entrada, y por el momento contiene una declaración switch con una única acción default, que lo que hace es copiar esos caracteres en la caja de salida. Lo que vamos a hacer ahora es añadir una serie de etiquetas case en el switch para la conversión de caracteres. Así que antes del default añadimos un primer case que aquí se ve que si lo que se escribe es el signo menor que, uno de esos signos que se utilizan en el propio código XML, entonces lo que hacemos es modificarlo por sus caracteres únicos. Y repetimos el proceso para otros cuantos caracteres especiales similares. Mayor que, el ampersand, la barra inclinada. Ten en cuenta que en C# el uso de comillas simples o dobles tiene un distinto significado. Si son simples estamos hablando de caracteres, si son dobles estamos hablando de strings. Aquí en estas dos barras inclinadas, justo como vemos, lo utilizamos en los dos casos, que va a hacer que esta barra inclinada sea considerada como un literal y no como un delimitador, que sería su otro uso. Vamos a ejecutar de nuevo nuestra aplicación, que de momento aparece exactamente igual. Pegamos de nuevo una expresión que contiene algunos de estos caracteres, pero ahora vemos que cuando pulsamos en copiar lo copia, pero llevando a cabo los cambios que indicamos en el condicional switch. Pues con esto terminamos el bloque del curso dedicado a la toma de decisiones. Hemos visto expresiones booleanas, variables y uso de las declaraciones if y switch. Así que por hoy nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.